Yo la bajo ahorita. Listo, pues. Ahora sí. Gracias. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, fíjense que les decía, y no lo digo de dientes para afuera, me da muchísimo gusto compartir con ustedes, con 61 personas, 60 personas, los que somos ahorita en esta reunión, porque esto habla de que la vida de la iglesia continúa como debería de ser, tiene que seguir dejé creciendo. cosas allá adelante. La ¿Mi marido bajó a la participación junta o no? de los laicos en la vida de la iglesia es algo muy importante, y de hecho, en esta reunión, en este contenido, nosotros vamos precisamente a ver estoy en una forma en la que la iglesia Perdón, padre, nos perdón. llama. No te preocupes. Perdón, ¿podrían silenciar sus teléfonos, Melissa, por favor? Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, la manera en la que la iglesia ha convocado a todos los laicos a la participación para que nuestras celebraciones litúrgicas no quede reservado a un clericalismo, sino que sea verdaderamente la práctica del ejercicio sacerdotal de los bautizados. A partir del bautismo, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Y nuestra participación, nuestra colaboración junto con el presbítero, junto con el obispo, es un ejercicio de nuestro sacerdocio. En el caso del ministro ordenado, bueno, pues se trata obviamente de un ministerio ordenado, pero en el caso de todos los laicos se trata de un ministerio legítimo, que es el ministerio sacerdotal bautismal. Entonces, vamos a conocer cuál es precisamente ese valor que tiene lo que ustedes realizan y que nos apoyan cada semana, todas las semanas, muchas veces, no solamente el domingo, pero por eso es importante conocer el valor y la cumbre que tiene el domingo. Primero que nada, el domingo es el día entre los días en el cual la iglesia manifiesta su fe en el culto y en las obras. El día entre los días, está dicho así, de manera especial, enfática. Es de entre los 7 días de la semana, el domingo para el cristiano es el día entre los días. Lo pudiera haber puesto por ahí en mayúscula. Sin domingo, el pueblo de Dios se encontraría como sin plan de vida. Perder el domingo sería perder al pueblo de Dios, porque en este día, sobre todo en la celebración eucarística, reafirma este pueblo su propia identidad. Mucho hemos hablado, cuando alguien tiene un director espiritual, hablamos de la importancia de un plan de vida. El plan de vida se establece a partir de mi encuentro con Dios, de mi identidad y de la identidad que reconozco de Dios. El momento más cumbre, porque se da en plenitud la comunión, es el domingo, cuando la iglesia se reúne en la casa de Dios. Fíjense que ciertamente, por ejemplo, con esto de la pandemia, una de las cosas que sabemos que nos dolió muchísimo era cuando no podíamos asistir a la misa, ¿no? De manera presencial, y entonces teníamos que vivirla por ahí en línea, en YouTube, en Zoom, lo que fuera, ¿no? Y sin embargo se realizaba la comunión. El domingo se realizaba, no dejaba de realizarse. Sin embargo, esta comunión, cuando se realiza de manera presencial en un templo, pues obviamente genera una satisfacción a los sentidos humanos. Me da gusto encontrarme con el otro. Pero no solamente me encuentro con Dios, me encuentro con el otro. Y al encontrarme con Dios, al encontrarme con el otro y encontrarme conmigo mismo, el conocimiento de estas identidades me ayuda a tener un plan de vida. El plan de vida cristiano surge cuando el domingo yo soy consciente de que yo soy un hijo de Dios, amado por Él, que estoy acudiendo al llamado de Dios que quiere nutrirme en la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía dominical. Y que me encuentro con este Dios amoroso, que es mi Padre, que es mi Redentor y que es mi santificador. Y que me encuentro con los hermanos. Son mis hermanos, ¿sí? Y esto, el reconocer, identificar cada una de estas, válgase la redundancia, las identidades, me ayuda a decir, esta es la manera en la que quiero vivir. Al final de mi encuentro dominical, de mi misa, de mi Eucaristía dominical, yo me voy con una idea, con una conciencia y con un criterio que forma parte de mi plan de vida. Cuando una persona bautizada, católica, no asiste a la misa dominical, se le hace fácil decir, pues dejo de ir. Poco a poco va perdiendo la conciencia de su propia identidad, de la identidad de Dios y de la identidad de los hermanos, y por ende pierde también sus criterios que le llevan a vivir sin un plan de vida cristiano. Va a ser un plan de vida de otra manera, pero cristiano no lo va a ser.
Por eso es tan importante. Sin el domingo, el pueblo de Dios se encontraría como sin plan de vida. Perder el domingo sería perder al pueblo de Dios, esta conciencia de pueblo de Dios, porque en este día, sobre todo en la celebración eucarística, y este detalle es importante, porque dice sobre todo, como si dijera, hay otras formas, porque las hay, ¿sí? Pero dice, sobre todo en la celebración eucarística, reafirma este pueblo su propia identidad. Vamos a aprovechar un documento de San Juan Pablo II que se llama El Día del Señor, Dies Domini, una carta apostólica que escribió San Juan Pablo II, una carta apostólica maravillosa. Sabemos que él era filósofo, ¿no? Entonces, en esta carta él va a hablar, por supuesto, de manera teológica acerca de la riqueza de la celebración dominical, pero también va a tocar los puntos antropológicos acerca del hombre. Dice, nos recuerda algunos aspectos centrales de lo que representa el domingo y su entronque con las mismas raíces de la creación y de la salvación. Lo vamos a mencionar en algún momento dentro de estas diapositivas. ¿Cuál es nuestro antecedente? Definitivamente nuestro antecedente, porque de ahí salimos, de ahí surgimos, surge del pueblo de Israel, de la creación inicial. Del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un antecedente ineludible. Necesitamos tomarlo en cuenta. El día de descanso se constituye como tal, ante todo porque es bendecido y santificado por Dios. Estamos hablando del Shabbat, del sábado. Separado de los otros días para ser de entre todos el día del Señor. Ahora, lo pongo entrecomillado porque necesitamos saber que el título Día del Señor fue un título que los judíos dieron al sábado. Es un título judío, Día del Señor. Esto es algo que la Escritura lo recordará permanentemente al pueblo de Israel. Recuerda el día del sábado para santificarlo, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Algo que a mí me gusta mucho recordar es el tema de la pedagogía divina, la manera en la que Dios se ha revelado, el método, ¿sí? Es la palabra clave, el método, la forma en la que Dios quiso irse revelando, que lo conociéramos. Porque si Dios no es un Dios soberbio, si Dios hubiera sido un Dios soberbio, hubiera dicho, déjame, te mando todo el misterio, no le vas a entender ni papas, ¿no? Pero ahí está, eso es lo que soy, ¿no? No nos hubiera servido de nada. Dios es humilde, es el más humilde de todos los seres. Y entonces nos empieza haciendo revelaciones verdaderas, pero pequeñitas. No tiene que hablar, tiene todo el tiempo. Suyo es el tiempo y la eternidad. Y entonces la forma en la que se va manifestando a nosotros va siendo con pequeñas cositas. Una de estas primeras cosas era el tema del descanso. Era el tema de la creación, del trabajo. Yo, que soy tu Dios, trabajo. Pero también de trabajar descanso. Yo no diría realmente Dios necesita descansar. ¿O no será que aquella historia de la creación, incluyendo el descanso, es para nosotros una lección importantísima, inspirada por Dios, para que nosotros trabajemos y descansemos? Tengamos la capacidad de recrearnos. Recrear significa que yo he creado y que se recrea uno especialmente en lo que trabajó. No hay nada más maravilloso, de las sensaciones más satisfactorias que podemos tener y debemos tener, según Dios, que el que yo haya trabajado y entonces me obligue a separar un día, en el que yo me abstengo de algo para mirar lo que he podido trabajar, lo que Dios me permitió hacer, voltear hacia atrás en mi semana y decir, híjole, el lunes fue un San Lunes, complicado, ¿verdad? Cansado, había muchas cosas por hacer y sin embargo lo pasé y pasé el martes y pasé el miércoles y luego fui haciendo cosas y fui creando. Pero no puedo hacer eso, no puedo analizar ni evaluar mi historia y mi trabajo si no descanso. Pareciera que de todos los misterios que Dios quería revelar, uno de los principales era ese. Y entonces se establece el día del Señor. Los judíos lo entienden. Para Dios es importante que descansemos el sábado. Y así se establece el día del Señor. Para el judío, el día del Señor es un día de descanso, es un día de dejar las actividades, esas actividades
productivas, ¿no? En búsqueda de la simple producción, para entonces recrearme en la compañía de los otros, en compañía de Dios sobre todo, y por eso van a buscar el encuentro con Él. Entonces, bueno, primero, este es el antecedente, el sábado. Y de ahí vamos a saltar ahora sí al Nuevo Testamento, al Dies Domini, Día del Señor. Los cristianos, después de la resurrección de Jesús, que sucedió el primer día de la semana, es decir, el domingo, acordémonos que estamos en esta cultura judía en que el primer día de la semana especialmente es el domingo, dice, ese día resucitó Jesús y por este especial recuerdo desde los más tempranos tiempos celebran no ya el sábado, sino el domingo como Día del Señor. Acuérdense, el título Día del Señor es un título judío. Los primeros cristianos van a utilizar el título Día del Señor para referirse ahora al domingo. En efecto, sabemos que la muerte y la sepultura de Jesús sucedió antes de la Pascua y que la resurrección fue en el primer día de la semana. Este primer día después del sábado tomará una especial significación desde el primer momento para la reunión de los cristianos. Así nos lo dicen los textos de las apariciones del resucitado. ¿Ok? El domingo el Señor se aparece y ese día la comunidad se empieza a reunir. La pregunta es, ¿realmente se reunían los cristianos en domingo? Todo indica que así fue. Quizá ya desde la primera semana, fíjense bien, estamos hablando de la primera semana. Después de la resurrección comenzaron los apóstoles a reunirse en domingo. El cuarto evangelio nos atestigua que estando los 11 congregados y Tomás con ellos, el Señor se presentó y se manifestó, particularmente al discípulo incrédulo. Ustedes se acuerdan de aquella historia, ¿no? Se encuentra con Tomás que dice, no, yo no, hasta que no meta mis dedos en los agujeros de sus clavos y en su costado, no voy a creer. Bueno, eso fue en domingo, justo una semana después. Dice, más explícito es el testimonio de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? El domingo nos reunimos a partir del pan. Estamos hablando de los apóstoles. Es decir, no pasaron 10 años, 20 años, 30 años para que se reunieran. Se reunían ya, inmediatamente. El domingo nos reunimos a partir del pan. Pablo se detuvo en Troade con la comunidad de la ciudad reunida para la celebración eucarística, precisamente el domingo. ¿Se trató de puro azar, dada la presencia del apóstol, o era ya una regla fija el que la comunidad se congregase el domingo para partir el pan? En la primera carta a los Corintios, el apóstol exhorta a los creyentes de la ciudad a que los domingos pongan aparte sus ofertas para los santos de Jerusalén. Ahorita vamos a mencionar eso. Dice, resulta forzoso pues pensar que el día mencionado se reunían en asamblea de comunión de Corinto. Aquella famosa y teológica y eclesiológica colecta de Jerusalén. Jerusalén la pasaba mal y entonces San Pablo va a hacer un llamado al pueblo, en este caso de Corinto, a que hagan una colecta para este pueblo de Jerusalén, para esta comunidad cristiana de Jerusalén que le estaba pasando mal, pero lo hace los domingos, hace la referencia al domingo, ¿ok? Dice, ya el Nuevo Testamento denomina al domingo Día del Señor. Un último texto neotestamentario nos falta por considerar. El libro del Apocalipsis, que fue escrito en el año 90, acuérdense que el Apocalipsis de Juan está datado para el año 90, dice, concreta el día de la revelación divina experimentada por Juan. Un domingo, esas son las palabras de Juan, un domingo me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas una voz vibrante como una trompeta que decía, hay un llamado por ahí. En estos relatos de Juan podemos descubrir cómo la cena del Señor significa la comunión eucarística de los creyentes con Cristo, o sea, la experiencia de su presencia. Así también el día del Señor se califica por la presencia de Jesús resucitado a los suyos. El domingo, en otras palabras, es el día, esa es una magnífica definición. El domingo, en otras palabras, es el día del encuentro de fe de la comunidad cristiana con su Señor resucitado presente en la celebración eucarística. Encuentro de fe, comunidad cristiana, Señor resucitado, celebración eucarística. 4 cosas que se tienen que dar. Muy bien. Dice la terminología judía, primer domingo de la semana sabática y cristiana, Día del Señor, que coexiste en el Antiguo Testamento, se añadió más tarde, en la época patrística, una denominación de procedencia pagana, Día del Sol, que ha tomado diferentes nombres, ¿verdad? Todavía con los anglosajones, pues es el Sunday, ¿verdad?
Entonces, el día del sol. ¿Qué otros términos encontramos acerca del día del Señor? La denominación judía se conservó en la iglesia a pesar de la ruptura con el judaísmo, es decir, el tema, el concepto, la definición Día del Señor se mantuvo a pesar de que obviamente se rompió el lazo con la comunidad judía en principio, no en virtud de una supuesta concesión a la letra de la ley y al arcaísmo. O sea, no es porque como por respeto, ¿no? Sino porque a partir de la primera patrística, de los primeros padres de la iglesia que hacen teología, el domingo se vincula con el primer día de la creación, en el que Dios hizo la luz. Esta vinculación con la creación se hizo extensiva a la generación eterna del Verbo. Sin embargo, en la tradición de los primeros siglos tuvo singular éxito la denominación del domingo como día octavo. La semana sabática comenzó así a indicar el tiempo presente, mientras que el domingo significaba el mundo nuevo del futuro y la escatología prometida y esperada. El simbolismo escatológico vinculado en la Biblia del descanso sabático se aplicó de esta suerte al domingo, preanuncio del día sin ocaso de la bienaventuranza final. ¿Qué significa este párrafo? En primero hay detalles maravillosos. El día octavo, lo hemos escuchado, el octavo día. Si Dios había creado todo aquello, toda la creación, incluyendo el descanso en 7 días, ¿verdad? Ahora en el octavo día se iniciaba una nueva creación. Jesús va a inaugurar ese octavo día. Es el día de la recreación, de la regeneración. Fíjense que es muy curioso, especialmente San Ambrosio, de los santos padres de la iglesia, es alguien que va a utilizar esta idea especialmente del octavo día y lo va a plastificar, lo va a graficar en algo muy peculiar que son las pilas bautismales o las capillas bautismales. Todavía en nuestras parroquias actuales encontramos a veces estas pilas octagonales. ¿Por qué? Porque en el bautismo es donde se realiza la regeneración. Tenemos otros muchos templos que siguen esta espiritualidad, sobre todo antiguos, en donde esta planta octagonal se hace presente, sobre todo en los bautisterios. Entonces, desde ahí ya tenemos una mención del octavo día, domingo, resurrección, día del Señor, son temas que se van entretejiendo. Y entonces se convierte también, va a decir aquí, en el simbolismo escatológico. Acuérdense que la palabra escatos significa lo último, lo que va a suceder en los últimos días. Y en los últimos días va a suceder la plenitud de lo que cada domingo nosotros celebramos. El domingo sin ocaso. De hecho, varias plegarias eucarísticas, oraciones dominicales van a incluir esta frase. Esperamos el domingo sin ocaso, el día de descanso sin ocaso, el día del Señor, el día que entremos en ese reposo eterno con Dios. ¿Por qué? Porque el domingo es una fiesta pascual que habla de la resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección en lo escatológico, en los últimos días. Es una prenda de la vida futura, una probadita, por así decirlo, de lo que vamos a vivir en los últimos días. ¿Ok? Muy bien. La reflexión teológica fue llenando de contenidos al día del Señor. La conexión como primer día de la semana con el primer día de la creación relaciona resurrección con creación. Por lo tanto, el domingo será el día de la nueva creación. Aspecto que el cristiano debe recordar. Ahora bien, como esta nueva creación, el cristiano la recibe por el bautismo en Cristo. Acuérdense lo que les decía de las pilas bautismales, donde se hace hombre nuevo. De aquí que la iglesia la recuerde en la liturgia del domingo su dimensión bautismal. Está muy unido dentro de las rúbricas de los libros litúrgicos acerca del domingo. Algo que siempre va a ser recomendable es el uso de la aspersión con el agua bendita. ¿Por qué? Porque nos recuerda el bautismo. ¿Por qué tengo que recordar el bautismo el domingo? Porque es el día de la recreación, el día de la regeneración, el día en que Cristo resucitó y resucitando nos consiguió una vida nueva. Por eso el signo del agua, pues es un signo pues muy fehaciente, ¿verdad? Nos llama mucho a decir, a ver, ¿por qué me están echando agua? De eso se trata. El domingo siguió tomando otras significaciones especiales, se le llamó también Día del Sol, ya lo habíamos mencionado, expresión con que los romanos denominaban a este día. Es San Justino el que nos dice, los cristianos hacían su reunión en el día llamado del Sol.
San Justino, estamos hablando del siglo IV más o menos. Dice, de esta forma, el culto al sol que hacían los romanos fue orientada por los cristianos hacia el reconocimiento de Cristo, verdadero sol de la humanidad. Paréntesis importantísimo. Dentro de la pedagogía divina que la iglesia ha tenido que aprender, porque lo aprendió de Dios, vamos aprendiendo a redirigir esas creencias que hay en el mundo hacia Dios, así como le hizo San Pablo, ¿verdad? Que les empezó a hablar, ¿verdad? A todos los griegos diciéndoles, oigan, yo veo que ustedes son muy religiosos, pero yo les vengo a hablar de uno que no conocen. Esta religiosidad que ustedes tienen la voy a dirigir al Dios verdadero. Y eso sucede en todas las culturas y en todas las evangelizaciones, que es una forma que tenemos que seguir aprendiendo. Tratar de aprovechar, mirar lo que hay en el fondo de las culturas y de las religiones, entrando en diálogo con ellas para redirigirlo al Dios verdadero. Entonces, sí, los romanos adoraban el sol, pero lo que se va a hacer en ese momento es redirigir y decirles, Cristo es el sol verdadero. Cristo es el sol que no tiene ocaso, ¿verdad? También se le dice día de fuego, ya que es un domingo cuando reunidos los apóstoles reciben en forma de fuego al Espíritu Santo en el gran día de Pentecostés. Y finalmente, domingo es el día de la fe. La liturgia de la Eucaristía nos recuerda las palabras de Santo Tomás y su adhesión a Cristo después de flaquear en su fe. Por ello la Iglesia, domingo tras domingo, reafirma su fe proclamando el credo. Cada domingo y cada fiesta de guardar, que así le llamamos, ¿verdad? Las misas de precepto, tenemos que rezar este credo porque es la comunidad reunida que está manifestando con claridad lo que cree. Creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, el domingo es el día de la iglesia, de la comunidad con mayúscula. Esto me encanta, porque es de las cosas que a veces nos faltan cada vez que venimos a misa. De repente, de manera natural y sin malicia, decimos, yo me voy a ir a encontrar con Dios el domingo. Y eso es muy bueno, porque así sucede. Pero no solamente te encuentras con Dios, te encuentras con la comunidad y eso es valiosísimo, valiosísimo. Las parroquias, los templos están hechos para eso, para que te encuentres con la comunidad. Entonces, el domingo es el día de la iglesia, de la comunidad, que se congrega en torno a Cristo resucitado, cuya presencia reconoce y celebra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la asamblea de los discípulos de Cristo se perpetúa en el tiempo la imagen de la comunidad descrita por Lucas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Verdad? Vamos haciendo esto. En realidad, el domingo tiene en la Eucaristía su fuente que nutre y modela la iglesia. Es en la misa dominical donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa, la experiencia que tuvieron los apóstoles en la tarde de la Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. Dies Domini. DD significa Dies Domini, esta carta del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En aquel pequeño núcleo de discípulos estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. Acordémonos que participar en las celebraciones litúrgicas, participar en una oración, participar en un misterio de salvación, es entrar en este tiempo de Dios, en el Kairos, ¿verdad? En este tiempo de Dios que se rige desde el criterio divino. El misterio de la iglesia se revela y se realiza en la celebración eucarística, no solo como acontecimiento de comunión vertical con Cristo, sino también como acontecimiento de comunión horizontal con los hermanos. Lo que les venía mencionando ahorita, no solo me encuentro con Dios, sino también me encuentro con los hermanos. Contamos sobre el particular, con una preciosa indicación de Pablo al final de la primera carta a los Corintios, que es algo que decíamos también en una cita anterior. Dice, los domingos poned aparte cada uno por su cuenta lo que consigáis ahorrar, para que cuando yo vaya no haya que andar entonces con colectas, dice. Se trata de la colecta en favor de los hermanos de la iglesia de Jerusalén que vivían en estrecheces económicas. No era cuestión de un hecho de limosna sin más, sino expresión de comunión entre comunidad y comunidad. En la caridad entretejida de gestos concretos se construye la iglesia como edificio santo del Señor, cuyas piedras vivas son los creyentes y Cristo la piedra angular que mantiene trabada la construcción.
Una de las cosas que no puede faltar, que es bueno que suceda, es abrirnos a la comunidad, abrirnos a lo que sucede. Qué bueno que en muchas parroquias, cuando termina un retiro, cuando termina una formación matrimonial, se invita a quienes participaron en eso. ¿Por qué? Porque yo no vengo solamente a buscar celebrar la misa, vengo a buscar ser parte de la comunidad. Oye, pues fíjate que se ordenó fulanito y va a estar en la misa celebrando su cantamisa. Ay, no, va a ser una misa muy larga, mejor no voy, ¿no? No, a ver, espérate, la celebración dominical, la celebración de la misa tiene su carácter maravilloso desde la comunidad. Y cuando de repente suceden, así como sucedía en tiempos de San Pablo, el que haya una comunidad que tiene necesidad de apoyo, los apoyamos, porque eso me da la oportunidad de servir, de auxiliar, pero también me da la conciencia de que formo parte de una comunidad mucho más grande. Qué bueno, ¿verdad? De repente es muy cansado y es muy penoso, ¿verdad? Sobre todo para los párrocos decir, oigan, ahora vamos a hacer una colecta por los haitianos, ¿verdad? Nuestros hermanos haitianos. Y ahora vamos a hacer una colecta por... Pues bueno, con lo poquito, lo mucho que ayudes, pero hazte a la conciencia de que se trata de una comunidad mucho más grande a la que perteneces. Y esto es valiosísimo, muy necesario aparte. La presidencia presbiteral, ahí es donde entran ustedes, ¿eh? La presidencia presbiteral y la colaboración de diversos ministerios en la celebración, no solamente ministros extraordinarios, entran coros, entran lectores, entran hostiarios, entran cualquier persona que participe en la celebración, dice, expresan la estructura orgánica de la comunidad. El padre no puede ser el que celebre la misa, toque la campana y truene los cohetes, dice. No puede ser, no está bien. En una comunidad tienen que participar todos. Dice, en la que diversos carismas deben ser valorados y deben surgir múltiples servicios para la edificación de la comunidad misma, para la evangelización y para hacer frente a las más variadas necesidades. La colecta para las necesidades económicas de las actividades comunitarias y de la asistencia a los pobres es un momento importante de esta asamblea dominical, que irradia así su solidaridad de ofrecimiento mucho más allá de su perímetro. También la comunión eucarística llevada a los enfermos e impedidos por fieles encargados para ello, manifiesta que la asamblea eucarística dominical no se encierra en sí misma, sino que está atenta y solícita con los demás. Bravo, aplauso a todos los ministros que con mucho cuidado, pero también con muchísima exigencia de caridad, siguieron atendiendo a sus enfermos, obviamente cuando no tenían COVID, es decir, cuando no corrían este riesgo de enfermarse o de enfermarlos. Y entonces seguían visitando a sus enfermos, porque es necesario, son parte fundamental de la iglesia nuestros enfermos. Entonces, esto es algo que hacen especialmente los ministros extraordinarios. Ahora bien, esto es la clave, especialmente para distinguir una cosa de otra, acerca del sábado y acerca del domingo, día del Señor. La comparación del sábado hebreo con el domingo cristiano evidencia claramente la originalidad de este último. Es decir, nuestro domingo cristiano tiene una originalidad. No nos copiamos del sábado de los judíos. Y ahorita vamos a entender por qué. Mientras el descanso del trabajo constituía el contenido originario y fundamental de la fiesta veterotestamentaria, el Día del Señor extrae su sentido más auténtico y genuino del misterio de Cristo resucitado, del que la iglesia, partiendo el pan, hace memoria, experimenta su presencia vivificante y espera su venida gloriosa. En el Antiguo Testamento el mensaje de Dios para el sábado era descansa. El mensaje de Dios en la celebración dominical para nosotros es celebra, alégrate, celebra, haz fiesta, ¿sí? Haz fiesta porque estamos celebrando la resurrección del Señor y estamos celebrando tu futuro y mi futuro escatológico. Nosotros también vamos a resucitar unidos a Cristo, ¿verdad? Muy bien, esto así surgió el domingo. Desde el principio el domingo fue esto, la celebración del misterio de Cristo resucitado. Dice, solo más tarde
y como factor complementario se añadió al domingo el carácter festivo de descanso del trabajo, propio de la práctica sabática de los hebreos, descanso que en la tradición de la iglesia, en continuidad con el testimonio bíblico veterotestamentario y neotestamentario, se entendió sobre todo como símbolo escatológico de la bienaventuranza final, a cuya participación llamará el Dios creador a los creyentes. Es decir, si se trata, ya después agregamos el descanso, después de hablar del misterio de Cristo, agregamos el descanso, pero no se trata de un descanso por descanso, de no hago nada hoy, sino se trata de una referencia viva a ese descanso eterno, a ese reposo eterno en el que descansaremos en Dios totalmente, sin fatiga, sin dolor, sin enfermedad. Entonces, sí se habla después, se añadió el descanso, pero bajo esta perspectiva que es distinta a el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, o de repente la idea que todos tenemos acerca de si el domingo, si no vengo el domingo a misa, es pecado mortal o no es pecado mortal. Vamos a conocer las bases de por qué decimos esto. Primero, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ahí les pongo los números. Hay todo un momento, toda una serie de párrafos que hablan acerca del domingo, del número 2174 al 2188. Yo agarré nada más estos dos párrafitos. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Hay que celebrar, ¿verdad? La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio. No está diciendo una obligación. Fíjese bien la palabra que utiliza. Es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Respuesta, ¿hay una obligatoriedad? Sí, sí hay una obligatoriedad moral. Es decir, hay una obligatoriedad de amor. Estoy respondiendo al amor de Dios, que me llama, que me convoca, que me quiere fortalecer y que me quiere nutrir. Eso me obliga, mi amor por Él. ¿Sí? Pero en realidad se trata de este testimonio. ¿Ok? ¿Es pecado? Sí es pecado, porque acuérdense que todo lo que me aleja de Dios, pues es un pecado. Entonces, si hubo algo a lo que yo le permití que me alejara, pudiendo abstenerme de ello, pues entonces, por supuesto, ¿no? Se trata entonces de entender en qué consiste verdaderamente esto. El magisterio de la iglesia, es decir, los obispos y el papa que nos han dicho acerca de esto, tenemos un documento maravilloso que surge del Concilio Vaticano II, que es Sacrosanctum Concilium, acerca de la liturgia especialmente, y nos va a regalar esto. Dice, la iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por esto, el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades. Esa es una instrucción litúrgica. Acuérdense que cuando es celebración dominical, no podemos poner una fiesta de un santo ni nada, ¿verdad? Dice, no se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia. Es el caso en México, por ejemplo, de lo que sucedió hace poco con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Entonces se dio el permiso para que en México se celebrara en domingo, ¿verdad? Dice que sean de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. ¿Verdad? Sacrosanctum Concilium número 106. Muy bien. Entonces, este es el recorrido especialmente acerca de esto. Y creo que es importante, sobre todo, entender que, te voy a pasar por ahí otra vez, yo creo que la administración, pero no voy a hacer cómo, así que no me, ¿cómo se llama? No me distraigo en eso. Es importante entender lo valioso y la riqueza que tiene el domingo. Se trata de una reunión familiar.
Se trata de un encuentro con Dios y se trata de un encuentro con los hermanos. Hago mucho énfasis en eso porque aún viniendo y estando presencialmente, todos los que extrañábamos de repente tener una misa presencial, no entro en este encuentro con el otro. Nuestra iglesia aspira a conocerse mutuamente. Necesitamos conocernos como verdadera comunidad. Acuérdense de aquel regaño de San Pablo, ¿verdad? San Pablo regañaba a aquella comunidad porque decía, oigan, a ver, vamos a dejarnos de payasadas porque algunos están llevando su pan y su vino y mientras se hartan de pan y de vino y se emborrachan, otros en la misma asamblea pasan hambres. No se conocen, no saben cuál es la necesidad del otro. Como iglesia, nosotros aspiramos a conocernos. Nuestra celebración dominical tiene que buscar la manera siempre de entrar en el encuentro con el otro, porque de las cosas que realmente nos fortalecen como iglesia, también aparte de la lectura, de la escucha de la palabra de Dios y de la comida, el comer el pan eucarístico, está la comunión de los hermanos. Una comunión plena no se da por la comunión sacramental. Una comunión plena se da cuando comulgo y entro en comunión con toda la iglesia. No puedo simplemente recibir el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, sin recibir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La celebración dominical tiene que ser así. Entonces, qué maravilla. De repente hay algunos padres que tienen esa familiaridad de decir, a ver, primero nos vamos a saludar. Ahorita está medio difícil con la pandemia, pero es, a ver, vamos a conociéndonos, vamos viendo qué hacemos, vamos teniendo alguna actividad que ayude a entrar en fraternidad. El domingo se tiene que celebrar, se tiene que vivir, se tiene que disfrutar. Así, la misma idea de la pedagogía divina de Dios que nos hablaba como niños y nos decía, a ver, esto es lo que te voy a decir ahorita y esto es lo que vas a vivir ahorita. Más adelante se las voy a poner más difícil. Es lo mismo que tú tendrás que vivir, pero todavía no lo entiendes. Lo mismo sucede con los niños. Cuando las mamás me dicen, padre, es que mi niño no quiere venir a la misa. Bueno, pues, ¿qué hacen después de venir a la misa? No, pues nos vamos a la casa. No, pues llévatelo por una nieve. Ay, padre, pero eso es como comprarlo. No, no lo estás comprando, estás haciendo un día bonito. El domingo tiene que ser un día bonito, agradable. Únelo, que sea una experiencia verdadera de agradecer, de encontrarte con tu familia, de disfrutar a tu familia, de pasar tiempo, de hacer algo agradable. Entonces, nosotros tenemos que convertir esto, ¿verdad? Ya tenemos aquí la doctrina, sabemos a qué se refiere el domingo como Día del Señor, Día de Cristo resucitado, celebración del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección, pero se trata de una fiesta, de una celebración verdadera, una celebración gozosa. Es que resulta que entre semana, toda la semana estuve cargando con el peso de las preocupaciones y me sentía muy triste y el domingo yo vengo a que precisamente se me alegre el corazón. Dios quiere alegrar mi corazón con la noticia, con la esperanza de esa resurrección futura, pero sobre todo con la compañía de Él y la compañía de los hermanos que me están acompañando, que me apoyan, que son mis hermanos de verdad. La celebración dominical es eso. Entonces, cuando estábamos en pandemia y que no podíamos asistir presencialmente, sin embargo, había una comunión también, una comunión dolorosa, ¿sí? Que no es la única en la iglesia, ¿eh? O sea, ha habido muchos momentos en la historia de la iglesia en que tuvimos que juntarnos y estar de manera, pues ahí escondida, ¿verdad? Para celebrar y había otros que teníamos que simplemente escuchar la misa de otra manera, ¿no? Recordemos al cardenal Bantuán, ¿no? Que celebraba la misa con unas migajas de pan y un poquito de vino, encerrado en su celda, sin casullas, sin nada. Pero me uno, yo busco unirme. Por eso cuando de repente las personas dicen, padre, en serio, me voy a ir de viaje y a donde voy no hay misa y me siento mal porque voy a faltar a misa, acuérdate, el día del Señor tiene su plenitud en la celebración eucarística, pero no se agota en ella. Haz de tu domingo, donde estés, el día del Señor. Agradece, bendice los alimentos, descansa, disfruta, pásala bien, siempre en relación con Dios. Y estarás celebrando el día del Señor. Cuando vengas y estés aquí, claro, tendrás que venir a misa, porque ahora sí ya no tienes excusa, ¿no? Pero por lo pronto hay que aprender a hacer del domingo, del día del Señor, donde quiera que estemos. Y tenemos que practicarlo ahora.
ahora que decimos, oye, pues sí, me voy a salir de viaje de placer y entonces no voy a tener ninguna iglesia, pero tengo que practicar, porque va a haber un día, Dios no lo quiera, pero si llega a suceder en que esté enfermo y no pueda moverme a la iglesia, y entonces me voy a sentir alejado con Dios porque no puedo asistir a la iglesia. Y no puede ser eso. Yo me uno desde mi postración, desde mi cama, desde donde esté, a la iglesia que celebra, ¿verdad? Estoy celebrando también yo. Entonces, hay todo un misterio maravilloso en el tema de la celebración dominical, ¿verdad? Qué bueno que la conocimos. Muy bien, ya hablé mucho y hablé seguido durante 42 minutos. Ya los he de tener hartos. ¿Algún comentario o duda que ustedes tengan? Si gustan nada más abrir sus micrófonos por ahí y hacer algún comentario. ¿Quedó claro? Seguro. Qué bueno, porque para el examen. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Fernando Garza Medina, de la Mucho parroquia gusto. de la Santa Cruz, de Monterrey. Maravilloso. Es Saludos. mi primer día en curso. Mi esposa, Ana Espino. Mucho gusto. Estuvo muy bonito el tema. Padre, mi duda es, como usted comenta, hay que hacer un domingo con Dios y participar con Él y estar con Él. Pero si en dado caso, por causa, como acaba de decir usted, no podemos asistir a parroquia, a misa, ¿es necesario la confesión o únicamente con el acto de contrición ahí al iniciar la misa queda el pecado absuelto? Fíjate que ese es el tema, a propósito, que sería más el tema por el lado del pecado y de la gracia. Acuérdate que una de las cosas importantes, bueno, no importantes, una de las cosas fundamentales y de los elementos para que sea un pecado mortal es la intencionalidad, ¿sí? O sea, dentro de mi libertad, yo libremente podía ir a asistir a una misa y no asistí, pero si no existe esa posibilidad, entonces no tengo la intención de faltar, simplemente no existe, no tengo la opción. Entonces, no incurro en un pecado mortal. Esto es algo que vale la pena, sin embargo, siempre platicarse con el confesor, ¿verdad? Porque a veces algo que es bien padre es que a pesar de que no es un pecado mortal, yo digo, yo quiero platicarlo, yo quiero, porque me siento mal, porque yo hubiera querido vivirlo de manera plena. Y entonces el sacerdote, posiblemente, y ojalá y así sea, te va a decir, mira, tranquilo, pues no pudiste, ¿verdad? No era algo intencional. Bastaría con que en tu acto de contrición inicial al momento de la misa, pues sucediera. Si dices, oye, pues había una fila muy larga, no pude confesarme, pero entré a misa, no tengas miedo, o sea, no fue algo intencional, fue algo que sucedió. Imagínate un viaje muy largo, también iba por carretera, pues salimos el domingo, entonces no pude detenerme en ningún lado, no pasa nada, ¿verdad? O sea, no te sientas culpable de un pecado mortal. Pero lo que sí puedes hacer es en ese viaje por carretera o en ese viaje donde andas, el domingo, bendita tecnología, o sea, en tu celular buscas las lecturas y las lees o las escuchas. En YouTube están muchos padres, ¿verdad? Que por ahí también comparten homilías, etcétera. Hazlo. Ten ese momento de encuentro con Dios, pero también acuérdate que hay muchas cosas que se pueden vivir el domingo. Recreación, convivencia, descanso, etcétera, ¿no? Decía Nehemías en una cita que me encanta, vayan y beban bebidas dulces, ¿no? Yo digo, a veces incluyo también amargas, las que sean, las que te gusten, pero tómate algo. Entonces pero celebra el Día del Señor, ¿sí? Tómatelo y vívelo de esta manera celebrativa. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo duda, buenas noches. Buenas noches. Platicando con el párroco de la parroquia a la que asisto, él me comentó que por la pandemia, no es pecado no asistir a misa. Aparte. Sí, Así o es, sea, hay un decreto que se realizó precisamente por la pandemia. exactamente, ajá. Pero Así es, ¿cuál decreto? Disculpe. ¿Sabes qué se hizo a nivel iglesia, verdad, durante esta pandemia que todavía no está revocado y cada obispo en su titularidad, es decir, cada obispo en su arquidiócesis o diócesis hizo este decreto, debe estar en el 2020, ¿verdad? Que inició la pandemia de parte de nuestro arzobispo, este decreto donde se exime de la participación presencial de la misa y entonces todavía no se ha revocado, de hecho. Hay un momento en que se tiene que revocar. No recuerdo, no sabría decir,
especulando, tengo la noción de que me parece que en Guadalajara ya se revocó el decreto. Entonces, pero aquí en Monterrey seguimos un poquito todavía con eso, ¿verdad? Entonces no hay forma. Inclusive, por ejemplo, también el tema de la confesión. Se nos invitaba al principio de la pandemia a que viviéramos momentos de reconciliación personal, eximiéndonos también de la confesión sacramental cuando no se podía, ¿no? Tampoco se ha revocado ese decreto. Entonces, pero pues realmente nadie ha como que trabajado mucho en el tema de la reconciliación personal, el cómo le hago para hacer eso. Pero son esos decretos que históricamente, en causa de esta pandemia, se han dado. Ok. O sea, a ver si entendí. Entonces, por la pandemia ahorita, o sea, puedes comulgar si faltaste a misa Sí, y aparte confesarte. sí, o sea, vaya, si tú dices, oye, pues no había podido venir a misa, ¿no? Más se trata de una cuestión bastante estable. Es decir, fíjate que yo por pandemia realmente decidí que no podía ir, que no quería ir. Acuérdense que el tema siempre en el fondo de este tipo de decisiones es la intención, ¿sí? A ver, ¿por qué no faltaste a misa? Ah, porque yo tomé la decisión de no venir en la pandemia a ningún lugar. Ahí es donde aplica el tema de, pues no viniste a la misa, pero si andas allá en el cafecito y en nada, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces a ver, si yo tomé la decisión de no asistir a la misa porque tampoco participo en otras cosas para evitar cualquier enfermedad o contagio, ahí es donde entra este decreto, ¿sí? O sea, en vistas de eso. Entonces, cuando regrese esa persona, sin necesidad de la confesión sacramental, porque vivió en su casa las misas en línea, ¿no? Y también realizó en su casa la reconciliación personal, el día que venga a misa va a poder comulgar y asistir a la misa, ¿no? Claro que yo creo que lo que pasó generalmente, a mí me tocó verlo, es toda la gente que no había venido, que no había podido venir a la misa, lo primero que hicieron fue venirse a confesar y a venir a la misa, ¿no? Entonces, el mismo día. Y eso estuvo padre, estuvo muy bien. Entonces se podría decir, fuera de la pandemia, punto aparte, que viene siendo, o sea, que no es marcado como tal si sí es o no es pecado, sino que ya es algo como muy personal en cuanto a tu situación, que vives, que crees y que haces. Sí, o sea, no es un permiso de faltar a misa. Sí, pero tampoco es pecado como tal. No es un permiso de faltar a misa, sino es una indulgencia de que no haya pecado si tú decidiste no salir por no contagiarte, ¿sí? Que es diferente. Ok, pero no, yo hablo fuera de la pandemia. Ajá. O sea, que no es así, o sea, no es de que sí es o no es, sino que es como circunstancial o es como personal, si es pecado o no es pecado, según entendí. Imagina que no estamos en pandemia, ¿verdad? Porque lo estoy No, no entendiendo yo pandemia. mejor. No hay pandemia y entonces el decreto ya no existe. Exacto. ¿Ok? Entonces, el asistir a la misa depende de mi intención. O sea, obviamente, si yo decido, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, no ir a misa, porque lo decidí no hacerlo, estoy incurriendo en una falta, un pecado mortal. Si yo quería ir, soy una persona que acostumbra ir los domingos a misa, pero este domingo definitivamente no tuve la oportunidad, porque estoy de viaje, porque en el trabajo me pidieron que trabajara. Acuérdense, ya había de por sí dos formas, que era o estar enfermo o estar atendiendo a un enfermo, ¿no? Entonces, pues resulta que estoy atendiendo a un enfermo y no puedo ir, pues no es pecado mortal. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Padre, perdón, buenas Diga. noches. Buenas noches. Discúlpeme, nada más, precisamente ese punto que acaba de tocar, y cuando es, a ver si me puedo explicar, cuando es enfermedad mental, y me voy más allá, mental o hasta espiritual, psicológica, en la que desea, pero hay algo que no puede, esa enfermedad mental o espiritual que tiene esa persona, pues Sí, no es fíjate pecado, que, porque no depende de, perdóneme, no depende de esa persona, no ajá, tiene voluntad. ajá. No sé si Claro, me explico exactamente. o no. Sí, el tema es, si nosotros nos metemos en casuística, tendríamos que investigar cada caso, ¿no? Entonces sería Sí, muy complicado. sí. Pero la regla general y el criterio general que tendríamos que entender ahí es la intención. Y por supuesto, el tema de los elementos para que sea un pecado mortal. O
sea, si yo no cumplo con el tema de la libertad o de la voluntad personal, pues obviamente no voy a incurrir en pecado mortal. Pero lo bueno de estos casos, fíjense que siempre va a ser el que canalicemos a la persona, al sacerdote, no solamente para descifrar si es pecado o no es pecado que haya venido a misa, sino para acompañar en toda su situación. Entonces, más o menos por ahí iría. No, lo entendí. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Padre Nacho. Dígame usted. Monseñor Juan José Hinojosa decía, ¿qué pasa al no ir a misa? Es las gracias que tú pierdes por no ir a misa. Entonces, hay que cuestionarnos realmente el no asistir a misa es las gracias que voy a perder por estar faltando a misa. Claro, claro. O sea, la celebración dominical para nosotros es una riqueza. O sea, y es una riqueza gratuita totalmente. Entonces, pues sí, una de las cosas que pudiéramos hacer mucho énfasis cuando alguien empieza su vida cristiana es eso. Oye, hay una mesa servida, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía en la que Dios te quiere alimentar, te la estás perdiendo. Y te la estás perdiendo, y hay muchas razones por las que perdérselas. Por decisión, o por miedo, o por especulación. Hay gente que dice, no me acerco a misa porque soy un pecador. Pues precisamente por eso ve, ¿verdad? Acércate, escucha la palabra, deja que ella te interpele. Entonces, pues sí, hay un llamado que hacer por ahí que especialmente, pues, Monseñor Maravilloso decía, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien, bueno, pues ya Claro, no yo los haré. tengo una duda. Dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. Conozco gente que le gusta ir a la misa de precepto, pero en sábado. Ajá. Y es la misma misa que la del domingo. Sí. Entonces, digo, tenía la curiosidad ahí, ¿cómo considera usted eso? Fíjate que, híjole, es meternos en un rollazo. Yo creo que entra también el tema de la conciencia. Una de las cosas, yo diría, simplemente voy a decir esto acerca de lo del sábado. El sábado es permitido, es legítimo. Es más, no se trata de una especie de escapatoria, de decir, de laguna legal para vivir el sábado. No, realmente se trata de que entre en las vísperas litúrgicas del domingo. Así que realmente la persona que va el sábado realmente lo está haciendo. Es decir, la persona que de repente tenemos la noción de que quien va el sábado como que está diciendo, ay, híjole, ya va a quedar libre el sábado, ¿no? Lo cierto es que litúrgicamente tú el sábado, después de las 7 de la tarde, ya es domingo, después de las 6 de la tarde. Entonces no es como que te estés escapando, sino realmente es domingo. Yo creo que lo que pudiera faltar ahí, pero especulando, es pues, saber si la persona aprecia el tema del domingo, ¿no? O sea, porque pues puede ser que alguien diga, yo quiero aprovechar mi domingo en muchas cosas y lo empiezo desde el sábado en la tarde. Y está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, si no es una fuga, no es como que de repente pudiéramos decir, híjole, no, se están escapando del domingo cuando el domingo debería de ser. Pues sí, el problema es que el domingo lo empezamos desde el sábado, ¿no? Litúrgicamente, así es. De acuerdo. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, padre, yo tengo una pregunta sobre la pregunta anterior. A ver. Tengo entendido que no se puede comulgar más de una vez al día. Pero dale tú que hay una primera comunión o quieres ir a misa el sábado en la mañana y luego quieres aprovechar porque el domingo tienes otro compromiso o quieres aprovechar el domingo de otra manera y planeas ir el sábado en la tarde porque en teoría cuenta para el domingo. Que ahí pues como que estoy medio quebrantando, no estoy comulgando 2 veces al día. Fíjate, en primer lugar vamos a cambiar esa idea porque sí se puede comulgar 2 veces al menos en el día. Con diferente intención va a decir la liturgia. Puedes comulgar con diferente intención, entonces se pide que no sea más de 3 veces, pero si lo haces, la recomendación es que sea con diferente intención. Es decir, en esta misa comulgue con tal intención, con esta otra. Entonces es bueno, no pasa nada. Okay, digo, la verdad es que miren, uno de los temas es, por eso es importante como conocer un poquito de dónde surgen las leyes. Hay algo que por ahí rebatimos mucho los padres especialmente, ¿no? Cuando decimos esto, porque entonces se aplica para todos, o sea, es esto de no comulgar más, no tener más de 3 misas o comulgar más, dices el padre, pues oye, yo tengo aquí 5 misas en el domingo, o sea,
Entonces, siempre el reclamo es que esas leyes se hicieron en Europa, donde el padre tiene una misa, 2 y más, ya no hay, ¿no? O sea, sí, algo tiene que ver con eso, pero quizás el defecto en ese punto es el tema del legalismo, o sea, no caer en el tema del legalismo cuando no tienes otra opción, o sea, es en tu servicio, tuviste que hacer esto, y bueno, pues no pasa nada, Dios no te va a decir, ¿cómo se te ocurre haber servido en 3 misas, no? Pecador, pues no, la verdad es que no, o sea, son cosas que tenemos que hacer. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Aníbal, tú eres de que dice el Santuario de Fátima, ¿verdad? Sí, padre. Déjame, te pongo por ahí como administrador. Bueno, muchísimas padre. gracias. Al Espero contrario, que padre, les yo haya soy de servido. Reina de Los Ángeles. Muy bien. Eso. De hecho hay Maribel. varios, hay bastantes de Sí. reino, padre. Yo también. Ándele. Eso. Arriba, Reina. Que Dios me los bendiga. Pues darle las Que tengan muy gracias, bonita padre, noche. Les doy la bendición a todos. Antes de, no sé si les van a dar instrucciones, pero les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Sí. Y la Con tu bendición de Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Amén. Que tengan muy bonita noche. Que Dios me los bendiga. Gracias, padre. Muchas Gracias, padre. gracias. Muy explícito, ¿eh? Buenas noches, Gracias. padre. Muchas gracias, Dios lo Hasta luego. bendiga. Gracias. Gracias a todos. Oiga, Buenas noches a todos. mañana por aquí nos vemos también vía Zoom. Si no es ahorita, más tarde, mañana en la mañana les paso la liga ahí del YouTube, por si quieren volver a ver la plática y para pues, los que no pudieron conectarse ahorita. ¿Ok? Mejor mande la liga porque Gracias. batallamos mucho nosotros para conectarnos. ¿Quién está hablando? Blanquechela los vi. Moreno. Ya los vi. Nada más para presentarnos el primer día de nosotros y pues batallamos un Bienvenidos. poquito para conectarnos, una disculpa, pero aquí No pasa estamos. nada. Bienvenidos. Sí, mejor mande la Bienvenidos. liga. Porque Yo batallamos sé- mucho para conectarnos porque nosotros no le sabemos. Ajá, bueno. Ok, yo como quiera Tuvimos que mañana. hablarle a un niño para que nos conectara. Sí, no se apure. Yo mañana les mando la liga Mejor la liga. antes de, ¿cómo se llama? De la plática. Es la misma, pero se las vuelvo a mandar, no pasa nada. Bueno, Gracias. 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 Que descansen, Dios los buenas bendiga. noches. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.